Extiendo un saludo muy fraternal a mis hermanas dominicas de Venezuela. En respuesta a esta petición hecha a este convento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, me dispongo a plantearles este día de retiro con el tema Pasión por Cristo, Pasión por la Humanidad. Pero antes me presento. Soy Fray Rafael Hernando Diago Guarnizo, fraile dominico asignado al convento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Y quiero entonces que nos pongamos en la presencia de Dios, invocando a ese Dios Padre, a ese Dios de amor, a ese amor de misericordia, de bondad hacia nosotros sus hijos. Y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inspira, Señor, nuestros corazones, para que, abiertos a tu palabra, podamos recibir tus enseñanzas y, llenos de tu amor, poder comprender tu mensaje para que obre en nuestras vidas. Amén. Queridas hermanas, les expongo el tema Pasión por Cristo, Pasión por la Humanidad. Y esa pasión por Cristo y pasión por la humanidad comienza entonces desde nuestra vida, desde nuestro corazón, en el abrir este corazón a la bondad y a la misericordia de Dios. Y quiero entonces darles a conocer este texto que se fundamenta para esta predicación en este día de retiro. Después del Concilio Vaticano II, la vida consagrada ha recibido un gran impulso y ha experimentado grandes cambios. La validez y la actualidad de los valores que constituyen nuestra forma particular de vida y el deseo de vivirlos con intensidad muestran una manera significativa, tanto para nosotros como para los demás. Los consagrados vivimos día a día la gracia de la prueba. Nuestra pasión por Cristo y por la humanidad se manifiesta de modo singular en la cruz, como signo vigente que ha superado al pecado y nos ha concedido la luz. Más que nunca, Cristo parte de la cruz, de muchas personas en diversas partes del mundo que nos invitan de nuevo a su seguimiento. Su llamado es apasionante y cautivador. El sí de Jesús nos mueve a la compasión por el otro. Quiero entonces apelar a su memoria y traer a colación dos pasajes muy conocidos por nosotros. Estos pasajes son significativos y tienen su punto de partida para esta reflexión. El relato de la samaritana y el relato en que encontró Jesús a la samaritana. Este relato de la samaritana es importante. En su camino encontró una mujer samaritana a Jesús. Él la encuentra en su camino. Ella sintió en su corazón el atractivo de su persona, de su ser misterioso y de su mensaje. Pero no era una atracción de lo simplemente humano. Era que en sus ojos había descubierto al verdadero Mesías, aquel que daría el agua que saciaría su sed. Por él la samaritana abandona su cántaro, es decir, su antigua vida, y se convierte en testigo y en sembradora del evangelio, porque fue a su comunidad a dar testimonio de su Señor. El relato de la samaritana es impactante. Este relato nos lleva a reconocer que una mujer que era excluida de la comunidad, una mujer que no hacía parte de la comunidad porque acudía al pozo a una hora que no era común para los otros, es reconocida por Jesús y es levantada de él, de su pecado. Ella siente pasión por Jesús porque Jesús ha vivido en ella los sentimientos de esperanza y de perdón. Él la ha incluido nuevamente a la comunidad. Y tenemos entonces otro relato significativo, el relato del samaritano. Pareciera entonces que quisiera yo traer dos colaciones diferentes, samaritana y samaritano, pero en todo
quiero es que descubramos esta pasión por Cristo, que es la pasión por el Evangelio y la pasión por el prójimo que nosotros tenemos. En el relato del samaritano, en su camino se encuentra un samaritano a otro ser humano, medio muerto, víctima del despojo y de la violencia, rechazado por muchos, excluido por otros. Este hombre sintió en su corazón compasión. Por él se apartó de su camino y se hizo prójimo con éste. Atendió con detalle y con generosidad, como nos lo explica Lucas 10, 29, 37. Este relato del samaritano es significativo porque le antecedieron dos, un levita y un sacerdote, que no fueron capaces de reconocer a este pobre moribundo que se encontraba al borde del camino. Y es este samaritano, que no tenía nada que ver con esta comunidad y que históricamente hay sus distancias, el que siente pasión por su prójimo y se acerca a él. Estos dos relatos bíblicos son parte del camino por la cual el Espíritu obra en el amor y en la vida de cada uno de nosotros. Obra con pasión. Conduce nuestro corazón a un apasionamiento del compromiso por la vida consagrada. Así como esta samaritana volvió a revivir su sentir y su pensar, su existir en Dios, y este samaritano fue compasivo con el otro, nosotros, como consagrados, sentimos la pasión por el Evangelio. Y la pasión por el Evangelio nos lleva a una disposición hacia el bien del otro. Los consagrados jugamos hoy en día en la cancha de la pasión por Cristo y por el Evangelio. Nos los colocamos al lado de los que sufren, del triste, del pobre, del oprimido. Nos sentimos interpelados tanto por su sed como aquella que quería esa agua viva, tanto como por la pasión de aquel que viendo sufrir a éste fue capaz de bajarse de su cabalgadura y atenderlo, siendo éste un desconocido. Por eso, hoy, igual que ayer, hay una realidad que nos interpela. Esa realidad es la realidad de Jesucristo y del hermano que tenemos a nuestro lado. Descubrir la voluntad de Dios es descubrir la acción innovadora del Espíritu, las orientaciones que debemos emprender dentro de nuestro caminar, la presencia de Dios y su dignidad frente al otro, frente a mí y frente al otro, para poder dignificarnos como persona. En un tiempo y en un lugar determinado, Jesús nos enseña hoy. Al mirar las realidades que a diario se nos presentan en nuestro alrededor, en nuestras comunidades locales, en nuestras parroquias, en nuestras ciudades, podemos determinar que son varias las preguntas que nos hacemos en torno a nuestra pasión por la vida, por el mundo y por nuestra iglesia. ¿Qué vida consagrada está suscitando el Espíritu hoy? ¿Cómo formamos nosotros parte de ella? ¿Cómo ser líderes dentro de nuestras propias comunidades locales? ¿Cómo detectar lo que nos bloquea para ejercer ese liderazgo y poder asumir esa pasión por Cristo, esa pasión por el Evangelio, esa pasión por el hermano? ¿Hacia qué caminamos y hacia dónde nos conducimos en esta vida consagrada? Estos interrogantes que les planteo, queridas hermanas, se deben responder con sabiduría evangélica, pues las inquietudes que anidan en el corazón humano urgen a las necesidades que nosotros tenemos. Los desafíos y las oportunidades, al igual que los bloqueos que se nos presentan hoy en día, nos hacen imposibles sentir la pasión por Cristo, la pasión por la humanidad y mucho más la pasión por el Evangelio. Se perfila entonces elementos tales como la fidelidad del hombre de nuestro tiempo y la fidelidad de Cristo, una fidelidad que nos debe llevar a vivir el mensaje del Evangelio. La Iglesia hoy asume su misión, una misión dada en el mundo, dada a la felicidad
Y a nosotros como consagrados, siendo rostros de Cristo, es cuando más debemos mostrar al mundo, en medio de las vicisitudes, la alegría y la esperanza, la pasión que nos mueve seguir al Señor. La vida consagrada, más global ahora que nunca, por el acceso a los medios de comunicación, se siente desafiada por los fenómenos que se suscitan en cada día, en cada acontecer. Son muchos los testimonios y las fuerzas contrapuestas que nos llevan a repensar nuevamente nuestra misión como consagrados. Entonces, se hace necesario descubrir por dónde nos lleva el Espíritu en este nuevo milenio. ¿Cuáles son los signos de los tiempos ahora, aquí, en medio de nuestras comunidades? ¿Cómo descubro las oportunidades para crecer, para innovar y refundar? ¿Cómo se nos ofrecen y cómo tomamos las decisiones, en algunos momentos prácticas, en otros no, para descubrir hacia dónde vamos y hacia dónde caminamos en los procesos en los que nos encaminamos para reestructurar nuevamente y hacer una reingeniería de nuestra vida religiosa? Es difícil indudablemente caminar hacia lugares desconocidos. Nos sentimos torpes al dar nuestros pasos, pero el caminar acompañados por el Espíritu Santo nos lleva a nosotros los consagrados a refrendar nuevamente nuestra opción, nuestro liderazgo y nuestro compromiso, a renovar nuevamente nuestra pasión por Cristo y por la humanidad, a renovar nuestro mensaje de fidelidad al Evangelio. Nuestras comunidades locales, parroquiales, se ven bloqueadas en un primer lugar por las limitaciones de las personas que las conforman, el envejecimiento progresivo, la procedencia de nuevas vocaciones y a veces, y en muchos casos, la afectación y los traumas que traemos desde nuestra vida antes de ingresar al convento nos han llevado a optar por decisiones en muchos casos que bloquean nuestro compromiso. Por eso debemos acompañar, acoger y hacer parte en los procesos a nuestros hermanos. Otro bloqueo que hemos descubierto en la vida consagrada y que nos impide reconocer la pasión por Cristo es la infidelidad o la falta de respuesta al don vocacional. Nos hemos aburguesado, hemos generado tranquilidades y seguridades que desdicen de nuestro sentido misionero, de nuestro compromiso con el pobre, del compromiso de solo llevar la alforja y llevar un par de sandalias, porque abandonados en la providencia podremos reconocer las riquezas que Dios tiene para nosotros. Nos dejamos llevar por el miedo, un miedo a arriesgarnos, un miedo a las decisiones, a decir sí a las oportunidades, un miedo al sistema, un miedo a aquello de que se nos ha impuesto y somos capaces de levantar la mirada. Ese miedo nos ha paralizado, ese miedo nos ha reducido, ese miedo nos ha dejado caer en un letargo que no nos permite ver más allá de nuestras comunidades. Esta realidad que nos interpela no puede apagar nuestra esperanza y está aquí en nuestro tiempo. Es el tiempo de Dios, el tiempo de la alianza. Es el tiempo donde Dios ha mostrado a nosotros los consagrados el deber y la obligación que tenemos con nuestro compromiso, con nuestra humanidad. Esta humanidad que dentro de la iglesia vive con particularidad su fe y nosotros como consagrados vivimos momentos cruciales de decisión frente a nuestra opción. Tenemos que tomar decisiones trascendentales de inmediato y a futuro. Estamos en un mundo global. Las nuevas tecnologías circulan por todo el planeta y dificultan y crean dimensiones económicas, políticas, estratégicas que hasta ahora eran casi inéditas para nosotros. Y en muchos casos, si no sabemos utilizar estas tecnologías, nos sentimos aislados.
no sentimos que estamos cerca a los otros y que podemos comprender mejor con los otros las diferencias que hacen abismales el podernos acercar a ellos. Sin embargo, estas diferencias tienen un efecto muy negativo, que generan pobreza y humillación en medio de los pueblos, que generan aislamiento en un mundo donde cada vez la comunicación es el instrumento para poderme acercar al otro. La vida consagrada está involucrada en este proceso, en esta mundialización que tenemos frente a nosotros. Nuestros carismas se arraigan en lugares y contextos culturales y religiosos nuevos. Las diferencias convierten nuestros institutos en comunidades transnacionales que gozan de la misma identidad global, tanto aquí como allá. Sin embargo, existe un peligro, un nuevo peligro. Este peligro cultural predominante en los institutos y que se impone y se sigue imponiendo en un proceso de inculturización, en un proceso en que queremos que los demás giren alrededor de nosotros y no nosotros no alrededor de ellos. Estos desafíos se convierten en oportunidades y así los tenemos que ver. Oportunidades para poder reconocer la unidad en medio de la diversidad, en medio de este mundo que es tan querido y tan amado por Dios y que se nos ha dado a nosotros como instrumento de su gracia y de su palabra para poder llevar a cabo su misión. El compromiso profético con la justicia, la paz, el cuidado, con la creación, con esta dimensión cristiana que cada uno de nosotros tiene y de la cual hace parte, nos lleva a sentir pasión por aquello que realizamos y no a excluirnos ni a empobrecernos. La vida consagrada tiene hoy la oportunidad de encontrarse con el ser humano dentro de su movilidad, dentro de su cotidianidad, de compartir con muchos hombres y mujeres los desarraigos, las injusticias, pero también la voz de esperanza, la mirada puesta en aquel que venciendo la muerte en la cruz nos concedió la vida eterna. Debemos ser samaritanos. Y yo las llamo a ustedes, hermanas, a ser samaritanas, a sentir esa esperanza y ese gozo de aquella que encontrada con el Señor pudo beber del agua que calmaba su sed, de aquel que fue capaz de bajarse de su cabalgadura para poder auxiliar a aquel que no conocía, pero que fue capaz de mover su pasión por él, su compasión con el otro. Debemos reconocer que la solidaridad es la parte esencial de nuestra fe en Jesús. Es esta dimensión profética de nuestra vida consagrada, de este seguimiento al Señor. Los consejos evangélicos, tanto de pobreza, caridad y obediencia, se deben ir transformando cada vez más en una forma práctica, que se dé en medio de la comunidad, se dé en la solidaridad con el pobre, con el desprendimiento, con la gratitud de aquellos que tenemos a nuestro lado, y que abandonados en la providencia podamos tener esperanza y vencer el miedo que no nos permite acercarnos en otros. La vida consagrada acoge hoy más que nunca a una pluralidad de hombres y mujeres que han decidido el sí al Señor. Esta consagración especial y esta pluralidad se va llevando a cabo a lo cotidiano de nuestras vidas. El desafío es el diálogo entre nosotros mismos, es el ponernos de acuerdo para actuar como comunidad frente a los retos que se nos deparan. Nosotros como consagrados tenemos la tarea de poder dar a los hermanos, a aquellos que están necesitando de nosotros, esa palabra de esperanza y poder entonces transmitir esa pasión por Cristo, esa pasión por el Evangelio. Con esto, hermanas, les quiero transmitir este pequeño mensaje de la pasión por Cristo, de la pasión por el Evangelio. Estos dos textos de la samaritana y el samaritano enriquecen nuestra vida consagrada, nos llevan a un desprendimiento, nos llevan a apasionarnos por aquel que siendo hijo de Dios se abajó en medio de su comunidad para hacerse hombre y en la mejor pedagogía hablar dentro de nuestro lenguaje y expresarnos con sentimientos de amor, de esperanza, de caridad y de afecto al otro, que ser consagrado y seguir al Señor
en una forma particular como hombres y mujeres consagrados por nuestros votos, una opción que es de servicio hacia los demás. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las asista y acompañe, para que todo lo que proviene de ti vuelva a ti como a su fuente y nos dirijamos a ti como nuestra luz, por Jesucristo nuestro Señor. Muy agradecido, hermanas, por esta invitación, por este momento que nos han permitido. Y espero que este texto y esta reflexión aviven ustedes los sentimientos de la pasión por Cristo y de la pasión por el Evangelio. Amén.